Gracias, señor Sansó. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señor presidente. Voy a empezar mi intervención diciendo lo que especifica el programa electoral del Partido Aragonés respecto a la vivienda. Evitar los desahucios, favorecer la renegociación de la deuda hipotecaria, un programa autonómico de viviendas sociales, tanto en el medio rural como en el urbano, destinado a personas en riesgo de exclusión y familias que han perdido su residencia habitual. Tengo claro que todos los grupos de esta Cámara llevamos en nuestros programas electorales el tema de la vivienda. Pero tengo que decirle, señora Barba, que con esta proposición no de ley pues quieren empezar la casa por el tejado. Quieren expropiar, quieren saber cuántas casas tiene cada aragonés y aragonesa antes de saber cuántas necesita. ¿Saber por saber es alcahuetería o demagogia? El registro de la propiedad le facilitará cuántas viviendas existen en Aragón y cuántas tiene cada persona, pero vacías. Defíname deshabitada. Según cada comunidad autónoma, porque todos sabemos que las comunidades autónomas de alrededor han empezado a hacer este tipo de leyes, definen de una manera diferente deshabitada. A mí me gustaría que Podemos plantear aquí en Aragón. ¿Qué plantea por deshabitada? ¿Que no tengan consumos de agua ni de luz? ¿Que tengan consumos mínimos? Si voy en verano a la casa del pueblo, ¿se considera de recreo y no está deshabitada? Si tengo a mi abuela en la residencia y quiere guardar la casa por cuestión sentimental, ¿está vacía? Pues la verdad es que no está nada claro. Hablan de derechos en la Constitución, sin duda, derecho a una vivienda digna, que como le he dicho, todos los partidos de esta Cámara apoyamos este planteamiento de vivienda, pero también hay un artículo en la Constitución que habla del derecho a la propiedad privada, el derecho a la intimidad, que es el artículo 18, y lógicamente pues chocan con esta proposición no de ley. Una vez declaradas vacías, ¿qué van a hacer? Porque no me ha quedado claro en esta proposición no de ley qué van a hacer. Estudiar el uso para ampliar la bolsa pública. Estoy de estudiar, todo el mundo va a estudiar todo. ¿Cómo? ¿Lo van a expropiar? Cuando hay una necesidad pública y previo pago de una indemnización, la expropiación no contempla la privación de uso de un bien de naturaleza privada. A Andalucía, así se lo dijo el Tribunal Constitucional. ¿Qué van a hacer? ¿Van a obligar a que las alquilen? ¿Podemos obligar a que las personas alquilen las viviendas? Yo creo que no. ¿Van a invitar a que las alquilen? Pues para eso se creó la bolsa de alquiler social, que es verdad que queda mucho para hacer, porque lo que sí que es cierto es que un tercio de los que decidieron darse de alta en este servicio se dieron de baja. Habrá que ver que hay que darles agilidad y eficacia. Llevan por bandera un tema como es el de la vivienda digna, como si solo su partido fuera el que lo defendiera. Todos los grupos políticos, todos del color que sea, hemos considerado los desahucios un abuso y la vivienda digna como un derecho de los ciudadanos. Todos los grupos políticos estamos con predisposición de trabajar por poner las medidas para que así sea, pero no con medidas demagógicas y tan verdes como está esta proposición no de ley. ¿Quieren que le haga una propuesta? Planteen un pacto social por la vivienda. Hay que aunar esfuerzos y voluntades para llegar a amplios acuerdos, aportando ideas y propuestas concretas. Una propuesta concreta es registrar el número de viviendas vacías. Vuelvo a preguntarle, ¿para qué? Tendremos que saber cuántas familias necesitan vivienda en Aragón. De entrada, las 3.900 solicitudes a las que usted hace mención no es un dato objetivo, porque más del 30% no han accedido, no cumplen los requisitos. Por lo tanto, si el 30% no cumple... No cumplen los requisitos. El 30% no cumplen requisitos. Habrá que revisar los requisitos, pero 3.900 solicitudes no son un dato objetivo. Eso no lo ha preguntado su grupo parlamentario. No han registrado ninguna pregunta para saber el número de familias que necesitan vivienda social en Aragón. Nosotros sí. Queremos bajar a la realidad y saber con lo que nos encontramos. No han preguntado cuántas familias que no le suponen más del 30% de los ingresos de una familia el tema de la vivienda. No lo han preguntado. ¿De cuántas familias estamos hablando? Pues no lo sabemos. Todos trabajando a una, porque si ni entre ustedes se ponen de acuerdo, Zaragoza en Común, que son sucedáneos suyos, plantean construir 360 viviendas de alquiler social. Construir. Ustedes no plantean construir más viviendas, quieren quedarse con las vacías, con las de los bancos, sí, pero también con las de la señora María. La señora Pepi es una señora que trabaja en un servicio de limpieza, que tiene 55 años, que vive en un piso de 75 metros en un barrio de Zaragoza y hace 10 años compró un piso para su hija Pilar, que de momento trabaja en Alemania. Ese piso ahora está vacío. ¿Me va a decir usted qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a expropiar? ¿Lo vamos a alquilar forzosamente? ¿Le vamos a crear un impuesto nuevo? Es importante que nos lo defina. El trabajo tiene que ser coordinado. Primero, como le he dicho al principio de mi intervención, no se puede empezar la casa por el tejado. El Partido Aragonés ha preguntado al Gobierno de Aragón el número de familias que tendrían derecho a una vivienda, considerando la vivienda un derecho, y saber el presupuesto del que tendríamos que hablar para que fuera viable. Déjense de demagogia, de verdad. Acordaron en el decálogo con el Partido Socialista la vivienda digna. Pues intenten
buscar consensos y no planteen iniciativas que saben que por ley no se pueden hacer, que no buscan solucionar el problema sino vender humo. Sean concretos, prácticos y resolutivos. Estando en la oposición también se puede contribuir con medidas concretas, realizables y que lleguen a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias.